Hey, ¿venís? No sé, no tengo ganas. Dale, ya estamos todos, faltás vos. Mirá que después uno se arrepiente, ¿eh? Sí, tenés razón. Ahí voy. Durante las próximas 2 horas te vamos a acompañar con toda la información que necesitas para el fin de semana. Quédate con nosotros, si no después uno se arrepiente. ¡Eh! ¡Qué buen programa de radio que estamos haciendo! Viernes. Bien, viernes al fin, viernes, Dora de Rusa. Viernes, Se las siente, 8 de la noche. se siente como si este programa lo hubiéramos hecho 1000 veces ya. ¿No? Se siente Mal, así, ¿no? tal cual. Así que Es un aclaraciones poco, iniciales. tal cual, es un poco el recuerdo que nos trae de haber hecho radio, porque para los que no saben, Dus arrancó como un proyecto de radio online, arrancamos hace 2 años ya, y este año nos mudamos a un nuevo formato de podcast porque nos modernizamos. Y ahí nos hicimos celebridades, nos hicimos famosos, Nos hicimos reconocidos famosos. mundialmente. Ujú, tal cual. Y aclarar que entramos en este ambiente sin saber absolutamente nada de nada, porque ninguno estudió ni comunicación, ni periodismo, ni nada, nada afín a la radio. Ninguno, Nos metimos porque teníamos Ninguno, ganas ninguno y terminó la escuela. salió lo que salió. de lo que salió. Y con este programa va a ser un poco lo mismo. Salió lo que salió, porque hoy vamos a estar hablando justamente de lo que aprendimos de hacer un programa de radio. Sí, antes que nada aclarar que bueno, nos contamos esa intro de cuando hacíamos el programa de radio. No va a durar 2 horas el programa. No. Va a durar 5, no mentira. Pero no va a durar 2 horas el programa, así que queden tranquilos. Como les contaban recién los chicos, antes teníamos un programa de radio, ahora estamos entrando a este nuevo formato y vamos a hablar justamente en el programa de hoy que aprendimos de toda esa nueva experiencia que fue totalmente nueva para todos, como recién les contó Sole. Pero antes, si algo que trasladamos de la radio acá a este nuevo formato fue las encuestas que hacemos los jueves, que siempre están relacionadas al tema del que vayamos a hablar. Las pueden encontrar por Instagram y Facebook, que después no se arrepiente. En Instagram están las encuestas. Y una de las preguntas fue, ¿qué opinan sobre la radio? Si ya quedó en el pasado o no. Y la gran mayoría votó que la radio aún tiene su toque, así que la radio no murió. La radio no la preguntamos directamente a online, que era lo que hacíamos nosotros, sino radio en general, tanto en aire como online, así que ganó eso. Pero bueno, este programa lo dimos en varios puntos. El primer punto que vamos a hablar es justamente hacer un programa de radio, propiamente dicho, desde el inicio. Que al tener que cambiar de formato estuvimos pensando que preferían, si radio o podcast, y lo preguntamos también. Hubo un gran empate, así que no nos ayudaron a elegir. Pero bueno, estamos acá Maldita discutiendo en el Te da lo Un mismo, gran, así que hagamos lo que queramos un nosotros. gran, YouTube. un gran En los estudio de casos- mercado las encuestas. Nos Sí, sirvió para estudio de mercado y estudio del público. nos sirvió para resolver la Que las indecisión que encuestas, ya tenemos. es para ver si nos apoyan o no, pero lo vamos a hacer igual. Bueno, volviendo al tema, el primer punto, lo más clave a la hora de empezar un proyecto fue el nombre y el logo. Eso fue como lo principal. O sea, pasar en limpio las ideas para empezar el proyecto. El nombre, el logo, Que surgieron de saber más o menos a qué iba el tema, qué era lo que queríamos qué hacer. queríamos hablar, cuál iba a ser la esencia del programa, qué apuntábamos. Que de todas formas eso con el tiempo fue evolucionando y lo fuimos, digamos, madurando a medida que fuimos viviendo, pero sí hay algo que teníamos en claro, en nuestro caso, nosotros somos de Rosario, Santa Fe, lo que queríamos era hacer más difusión para lo local, desde músicos hasta cualquier otro tipo de artista o emprendedores o emprendedoras, Toda la que el movida oyente cultural en pueda, sí. Tal cual. claro, que el oyente pueda conocer, empatizar, descubrir la ciudad, porque a veces uno conoce lo que esté referido a su nicho o a lo que sienta como su nicho y está bueno conectar y mostrar todo lo que puede ofrecer nuestra ciudad, así que desde un punto fuimos a eso. Y También aprender hay de muchos, esa experiencia. también está el tema del rango etario que por ahí queríamos apuntar, que si bien es variado, más que nada fuimos a nuestro rango etario, que es millennials, digamos,
englobándolo en una generación. A los Así que millennials más bueno, jóvenes, ahí a los empezó millennials todo. más últimos, digamos, de la generación, que son los que Sí. somos nosotros, digamos. Así que bueno, lo primero fue eso. ¿A dónde apuntábamos? El nombre, el logo y a quiénes queríamos decirles lo que queríamos contar. Sí, Valga la redundancia, pero se básicamente, entiende. ¿De quién le íbamos a básicamente, hablar? digamos, pensar y idear un proyecto. Eso fue lo fundamental. Organizar Claro. todos esos puntos que, Identidad de marca, claro, la identidad de la marca, marketing. tal cual, Sí, exactamente. Y después, eso nos llevó justamente a la siguiente parte. Bueno, una vez que ya sabíamos de qué queríamos hablar y más o menos cómo queríamos hablar, teníamos que darle una forma, un formato al programa. No era ir a tontas y locas a ir a hablar Casi al loca. micrófono, ¿no? Gustó la Sino frase. que, sino que lo que hicimos fue tratar de armar secciones con lo poco que sabíamos, o sea, todo lo íbamos aprendiendo en el momento. Armar secciones, e ir dividiendo por secciones qué iba a decir cada uno, de qué se iba a tratar cada sección, si iban a ser fijas, si iban a ser variables, si las íbamos a ir turnando. Más o menos siempre quedaron una base fija de secciones y con un claro. orden fijo, y a veces también nos dábamos un espacio como para probar cosas nuevas, ver otras secciones, sacar algunas que no nos hayan gustado o no hayan tenido el éxito que nosotros pensábamos, pero por lo general siempre se basaba en una entrevista, encuesta basada en esa entrevista, tratábamos de unificar todo el Claro, tema del programa para todo el programa en sí, desde todos los puntos de claro. vista. Sí. Todo el programa es como que estaba relacionado a un mismo tema, o tratábamos de Claro, hacer eso. Sí, es Mm. verdad. Otra Tal- cosa que aprendimos es, sí, ibas a decir algo, Gonzalo. No, no, que me acordaba de esto, que nosotros tratamos de realizar tanto las encuestas con el entrevistado, con alguna temática específica para lo que claro. usaríamos en el tutorial. Eso me había olvidado. Sí, Mm, sí, Hasta el álbum del día hemos hecho coincidir. a veces empezamos con la idea de que queríamos a tal entrevistado. Entonces, a partir del entrevistado, pensábamos en cómo podíamos relacionar el resto de las temáticas, qué temática le podíamos dar al programa. Y a veces, otra vez era al revés. O sea, no sé, el fin de semana que viene, no sé, están las colectividades. Bueno, entonces que todo cierto. esté relacionado a eso. ¿A quién podríamos entrevistar que esté relacionado a eso? Y así lo íbamos relacionando. Y otra cosa que aprendimos cuando nos encontramos que teníamos que hacer un programa es lo que es la hoja de ruta, que no sabíamos qué era, que es básicamente una grilla donde se lleva el tiempo de cada sección, quién la dice, cuánto tiempo le toma, se aclaran los temas separados, las canciones separadas de bloque en bloque, con las pautas publicitarias. O sea, las canciones eran pensadas previamente, también estaban los copetes, que no sabíamos qué eran, que son esos audios que aparecen antes de cada introducción de sección, como el que escuchamos al principio, que era la apertura. Eh, ¿Qué más puedo decir de la grilla? Bueno, que justamente era una planilla de Excel bastante importante, bastante grande y que, como dijo Barto, era intercambiable. Nosotros teníamos como módulos que ya sabíamos exactamente cuánto tiempo nos llevaban desarrollar en el programa, que eso fue por la práctica que lo aprendimos. Y creo que es fundamental para cualquier programa de radio saber exactamente los minutos que le lleva hacer cada cosa y el orden. Claro. Sí. Sí, ¿Y quién y lo otra cosa dice? que ¿Y quién lo dice? aprendimos es que no todos los programas de radio lo usan. Eso nos llamó mucho la atención cuando veían la hoja de ruta y decían, oh, pero qué organizados. Y, o sea, nosotros cuando lo aprendimos pensábamos que todos los programas lo hacían y resulta que no. Eh, y nos hacían la burla de, ay, pero de ustedes es un programa muy serio. Y es que la verdad es que siempre lo tomamos con seriedad. Sí, Sí, de hecho, también toda esa organización que incluyó, obviamente incluye la hoja de ruta y lo que también contaban ustedes recién, de el unificar el tema y cómo utilizarlo para distintas secciones, toda esa organización también nos ayudó mucho a nosotros para hacer frente al programa, estar tan organizado. Claro. Nos fue útil, En si él nos cuanto, cargaron y todo, la verdad que mucho no nos afectó nunca porque eso nos ayudó mucho a la hora de Sí, armar los programas, las nos guió, temáticas, nos pensar. guió. mal, Sí, sí, estábamos fue una, desnudos sin la grilla. creo claro. que es un punto a tener en cuenta para cualquiera que quiera iniciar un programa. Parece una tontería, pero se vuelve algo fundamental. Para organizarte se vuelve fundamental y eso también lo trasladamos nosotros a lo que era la planificación semanal, que
Así como nos hacíamos una hoja de ruta durante el programa, lo hacíamos durante la semana y sabíamos exactamente qué haríamos cada día. Ya mínimo 5 días antes teníamos que saber cuál iba a ser el entrevistado. Si podía ser con más tiempo de anticipación, mejor aún. Y pasa que los tiempos son muy ajustados. Cuando planeas un programa de semana a semana, si no te pones estas reglas, llega un momento en que se te acumula todo junto y colapsa. Entonces, No, más que saber, nada sí, porque nosotros siempre nos preparábamos mucho para cada programa. Por ahí no era, bueno, entrevistamos a tal y que la entrevista salga como salga. Siempre pensábamos, averiguábamos sobre la persona y pensábamos qué le queríamos preguntar. sí, y bueno, justamente lo relacionamos al entrevistado con las encuestas o con el tutorial o con el sketch y como fechas de publicación de las encuestas, fecha de publicación del entrevistado, de notificar en las redes sociales y todo tenía que trabajar como un reloj, no por objetivo, sino por dar un orden, por dar una continuidad que termina por dejarte algo más prolijo. Exactamente. Sí, otro aspecto que también que aprendimos, que nos fue nuevo, fue el tema de lo técnico. Si bien, como les contamos antes, nosotros cuatro, que éramos la parte, digamos, de locución, ninguno está relacionado a la radio, ni desde locutores, ni estudiamos nada relacionado. La persona que se encargaba de lo técnico, que es Leo, sí era, bueno, estudió Que no está eso, o más con sea, de nosotros. verdad sabía, no era que estaba ahí apretando Claro. botones a ver qué pasaba. En una mejor Gracias vida. a él empezamos este proyecto, porque él Sí, También quería poner en Sole, práctica todo lo que había aprendido. sí, pero o- él y vos, porque Sole fue el punto en común de todos. El nexo. La idea fue de Leo, pero Sole fue, digamos, la La conexión. productora ahí, yo lo ayudé. podemos hacer un paréntesis Ah, y contar la historia de cómo fue, o no, o lo dejamos para más Sí, adelante. para el final, sí, como No porque para no, sé. cerrar previamente la puede ser. historia, Es digamos. legal. Es legal, sí. Ay, sí, dale, Eh, Fue contale. No, ay, no. Bueno, acá cerveza también mediante, fue. Un es que verano. también aporta un poco a cómo hicimos el proyecto, porque en realidad de acá nosotros cuatro, los cuatro que estamos acá, éramos tres personas, Barto, o Andrew y yo, que solo conocíamos a Sole. Y a su vez Sole conocía a Leo, que fue el originador de Dusa, fue quien se acercó a Sole, le dijo, che, quiero hacer un programa, ¿sabés quién lo quiere hacer? Y así fue Sole quien me contactó a mí, que soy el éxito de Dusa, y el resto. Sí, yo básicamente tiré en todos mis grupos, ¿quién quiere hacer un programa de radio es ahora o nunca? Lo cual está muy relacionado al nombre del programa, porque era una cuestión de aprovechar una oportunidad. Y bueno, y así se formó el grupo. Así se formó el así proyecto. es. Ujú. Por Leo, que ya no Ujú. está entre nosotros. Sí Leo está está, vivo. ¿Ah? a veces aparece. Aclaración, Leo está vivo. Sí. Bueno, así que nada, justamente Leo se ocupa de todo lo que es técnico, grabar, mezclar, lo que era avisarnos cuando estábamos al aire o no, pero igual nosotros tenemos que aprender cosas que sobre todo fue el tema de los micrófonos. Muchas veces, la mayoría, tuvimos que compartir un micrófono entre dos personas y hay algo que a veces uno no tiene en cuenta, pero en la radio somos muy conscientes, es el nivel del tono de voz. Por ejemplo, mi compañero de silla era Barto. La silla Es vibrante. cierto. Compañero de Sí, micrófono. Pero siempre, en las dos ah, sí, radios fue tu compañero de micrófono. Sí, en sí, las dos, siempre. sí, porque no me quieren en la radio. Ah, no, mentira. Y Barto por ahí tiene un tono de voz quizás un poco más alto que el mío. Entonces, no era igual la distancia que tenía que tomar yo del micrófono como la que tenía que tomar Barto para que de cierta forma se nivelaran las voces y estuviéramos todas al mismo nivel. Claro. Así que también aprendimos mucho de eso, de los software también que se utilizaban para grabar o para transmitir. Igual, de todas formas, lo más técnico, la que más aprendió de la radio fue Sole, porque bueno, en el último tiempo, por cuestiones personales, Leo no siguió, pero Leo le enseñó a Sole, así que Sole se ocupó de lo técnico, así que la que más aprendió ahí fue, por ejemplo, Sole, de lo que era Gracias, Leo. consola. Sole fue ahí, Fue muy surgió divertido. técnica Sole. Ya Bueno, que Sí, a la lo que fuerza tuvo que aprender a operar. Bueno, pero yo le tenía gustaba. muchas ganas igual de aprender, así que gracias Leo por enseñarme. Y sobre los micrófonos ahí, por ahí para explicar un poco más, es que claro, Leo era el encargado de regular los volúmenes y que todo saliera bien, que la música no suene más alto que las voces, y él tenía que llevar el control de todas esas cosas. Pero cuando compartís el micrófono, lo ideal es que cada uno tenga un micrófono,
pero cuando compartís están estas cuestiones que uno se tiene que dar cuenta de, bueno, si yo hablo muy despacio, bueno, me quedo más cerquita del micrófono para que se me escuche mejor y bueno, esas cosas que las fuimos Bueno, aprendiendo. de hecho, algo que yo aprendí que me costó y hasta el día de hoy me sigue costando fue a hablarle al micrófono. Yo no estaba acostumbrado y siempre me retaban por lo mismo, De verdad. que Mira qué no le loco. hablaba al micrófono. Sí, tardamos un Hablaba así para montón todos en eso. lados. Sí. Es que no es fácil, no es que va y habla por la No, radio y no, listo. no es fácil. A cada entrevistado que venía se lo teníamos que decir así. Sí, debe ser General- algo innato. No es normal hablarle al micrófono, uno habla a la cara de la persona. Bueno, Claro. además de aprender a hablarle al micrófono en sí, direccionar la voz, como nos enseñaron, también aprendimos dentro de cada punto distinto de vista, ¿no? Que tenemos, porque somos 5 personas distintas, 5 seres distintos, con distintas formas de ver las cosas, distintas formas de pensar. Aprendimos a compaginar esas distintas miradas y formas de pensar y tratamos de hacer lo más orgánico posible y llevar adelante un proyecto en común que salió bastante bien. Salió este éxito rotundo. Éxito rotundo, sí. Y ya que dijiste eso, también aprendimos a conectar secciones que eran muy diferentes, ya, o sea, hablas de personas que son muy diferentes entre sí, las secciones eran diferentes entre sí, pero siempre tratábamos de que hubiera un hilo conductor entre También, temas, de que todo esté relacionado al claro, tema. Bueno, un poníamos poco ya lo... un tema como punto central y tratábamos de juntar todas las secciones a eso, relacionarlo a eso. Eso es Claro. verdad. Sí, y Y por ahí bueno, y después nos parece. dábamos, No, sí, ¿cómo? sí, sí, termina la idea. No, que a veces nos dábamos las libertades de hacer, de jugarnos, divertirnos nosotros, hacer sketch, hacer tutoriales divertidos, o sea, un poco pasarla bien en la radio, que no sea solo un trabajo, Bueno, eso no nosotros lo remunerado. pensábamos con anterioridad o muchas veces también probábamos, pero por lo general siempre estaba todo planificado, todas las secciones estaban Sí. diagramadas, ya las habíamos pensado, las habíamos planeado, Sí, pero lo curioso es eso de que una cosa que tuvimos que aprender por la fuerza era que no podíamos hacer todo lo que queríamos, o sí, pero tenías que mantener una cierta estética, tenías que mantener unas ciertas reglas o una coherencia Una dentro del programa, planificación. Claro. una cohesión de manera que si vos ibas a hacer un sketch y después ibas a hacer una entrevista, que no fuera algo que, digamos, se sintiera ajeno al resto del programa. Este, Claro. y bueno, Claro, muchas que de no esas sea un cosas, cambio brusco. sí, muchas de esas cosas incluso fueron improvisadas. Los sketches teníamos unos lineamientos básicos y en base a eso hacíamos las Claro. canciones o lo que fuera. Eh, una guía muy buen nada más. programa. Eso era cuando hacíamos un buen programa, ¿no? Como, Pero nunca había una improvisación total, total. Bueno, ahora con los sketches que estamos haciendo ahora en YouTube, pasa lo mismo. Tenemos un orden de cosas y después es mera improvisación, pero hay un orden de cosas, una sí, guía. Claro, no tenemos, hay todo un digamos, guión. textual qué va a decir cada uno, pero hay una guía de, digamos, por ejemplo, pueden encontrar nuestro primer sketch fue la entrevista con los grandes y, bueno, cómo iba a ser Suscribirse. cada programa. Ah, bueno, no es, les pega a los youtubers de golpe, pero por ahí no teníamos qué íbamos a decir, pero sí, por ejemplo, nos armamos un cuadro sobre qué iba a caracterizar a cada personaje, entonces, que realmente dividimos uno para cada uno, y cada uno tenía que armar su personaje en base a la caracterización que armamos como entre todos. Entonces, si bien hay una improvisación, tampoco están al azar. Pero bueno, como dijimos recién, que también bueno, algunas cosas que compartimos con la radio, tenemos sketch, tenemos tutorial, informe, entrevista, entonces variábamos entre cosas entretenidas y también nos gustaba investigar sobre temas y contarlas a la audiencia. En un momento, por ejemplo, estaba de moda la aplicación, la del Face App, creo que era que te ponía viejo, joven y todo eso, y nos pusimos a buscar sobre eso, porque Dulce estábamos Explicamos investiga. entre cómo funcionaba. si hacer si es algo que te divierta o que sea algo que informe. Y Tal nosotros, cual. bueno, fluctuamos un poco y un poco. Pero también le hicimos una pregunta en nuestro Instagram, que es una serpiente, que fue, ¿qué preferían ustedes? ¿Sí? ¿Que entretenga o que informe? Y ampliamente ganó que entretenga. Pero nosotros les damos todo, las dos cosas, pero queríamos saber Sí, para qué vamos, nada. Nosotros se Para, la no nos damos todo igual. convencemos con nada. Claro, para a que no nos por veamos tan todo. ignorantes. Ah, y este proyecto, que ya arrancamos hace 2 años de vuelta, también nos trajo un aprendizaje, un desarrollo personal. Eh, Principalmente, yo creo que podemos partir justamente de la idea de que un proyecto así puede surgir de cualquier lado.
como la historia que contamos recién, éramos 5 personas, de las cuales solo conocíamos a una, que era Sole. Qué problema. A partir de Ahora ahí, Facebook nos censura. a partir de ahí nos tuvimos que conocer y tuvimos que descubrir cuáles eran los intereses que compartíamos, cuál era el ideal o el objetivo del programa. Y en el camino nos convertimos en los mejores amigos y ya no nos peleamos nunca. Excepto cuando apagamos la cámara. Ahí sí, Excepto pero cuando ahora no nos despedimos vamos a a Barto. pelear. Despedido. No, pero hablando en serio, un proyecto así puede surgir de cualquier lado. Eh, ¿Cuándo te ibas a imaginar vos, Andrew, haciendo un programa de radio, por ejemplo? No, aparte de eso, que bueno, como les mencionamos antes, somos personas que no se conocían de nada, que nada tienen que ver con el mundo de la radio, o tenían, porque ahora, bueno, tenemos un conocimiento después de 2 años en ese mundo, pero imagínense, empezar un proyecto totalmente nuevo que nada tiene que ver con lo que alguna vez hiciste o creíste que ibas a estar interesada en tu vida, con personas que no conoces, que eso también trae pensamientos distintos, que Humberto lo mencionó, que fue algo que también eso lo aprendimos, a compaginar los distintos pensamientos, a hacer un proyecto de grupo que hoy va por su 3er año y seguimos las mismas personas, o sea, que aprendimos todo lo que también tiene que ver con no solo un tema nuevo, sino personas nuevas. Y Antes, es de eso que sale algo totalmente nuevo, todo nuevo, todo nuevo. antes de pasar al Nos siguiente innovamos punto, constantemente. quiero aclarar que yo, Andrew, te conocía y vos no te acordabas. Y lo Vos dejo sabés, yo quiero sentado hacer en una el programa de aclaración. YouTube para que no se olvide nadie, porque Andrew y yo nos conocíamos, pero no se acordaba de mí. Sí, en la radio también lo había dicho. Y lo Yo tengo quiero que hacer decir acá la en YouTube aclaración. también. Como comentar. Yo no me olvido de lo que me dolió. Quiero hacer la aclaración de que cuando empezaron a hablar de contar cómo nos conocimos y que Gonza decía que nadie se conocía con él, yo pensé, qué raro que no me recriminó, porque les contamos para que ponerlos en línea. Gonza dice que hace 3 millones de años luz, como Es tenemos verdad. también como una vez allá a lo Dos lejos, veces, fuimos a... dos veces. No, una sola vez, ahora me cambié la historia, Fueron pero la dos, escena fueron donde yo dos. la conozco fue que fuimos a tomar un helado. Entonces que yo ahí lo había conocido, yo no me acuerdo. Y me lo sigue recriminando, para que ustedes entiendan por qué se pone así, Gonza. Yo sí. Prosigamos. Pero Déjenme. sigamos. Adelante. Te dejó mal eso, Gonza, ¿eh? Sí, no quiero hablar más. Ahora dale, Andrew. Te toca a vos, Andrew. Habla vos, no quiero hablar más. Te toca Barto. Bueno, es que aprendimos un montón de la experiencia en sí y entre nosotros, de gente nueva. Claro. Todos siempre se aprende de gente nueva. Imagínate un proyecto en un mundo nuevo con gente nueva. Así que fue Claro. todo un aprendizaje a nivel personal y hasta profesional porque nos pusimos las pilas en serio con el proyecto, no lo tomamos a la ligera. Entonces fue Claro. todo un desarrollo importante, creo que para cada uno. Y reforzamos el aprendizaje de cómo trabajar en grupo, ¿no? Uf, Juntos, que costó, pero ya van Sigue 3 años. costando, siempre costará. Pero es un fíjate que van poco, 3 años. es un poco de lo que venimos hablando, de repartir los roles. Creo que Sí. sea eso fundamental. Sí, es muy importante encontrar cuál es la parte que más te gusta del proyecto, ya que lo estás haciendo porque te gusta, porque no hay ningún rédito económico. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo que me dé algo que me guste? Entonces uno iba encontrando su nicho dentro de todo lo que hay que hacer, se va especializando en determinadas áreas. Por Ujú. ejemplo, Gonza hace mucho quería interiorizarse en lo que es la edición de videos y estas cuestiones y hoy este año lo está haciendo. Ser O sea, es como youtuber. una oportunidad para aprender un montón de cosas. Un proyecto requiere un montón de cuestiones. Y ahora Gonza tiene que hacer el sonido del programa, con el Ahora piano, todo Gonza es el que musicalizado. está encargado de la técnica de YouTube De la del operación. programa. Así es, le tocó su turno. Pero bueno, no todo es color de rosas, también hay cosas malas con las que nos hemos tenido que enfrentar y hay problemáticas tanto externas como internas y bueno, ya hemos hablado antes también de lo que es la frustración. Llevar a cabo un proyecto como este lleva muchos momentos en los que hay frustración y dificultades y desmotivación, porque es un ambiente muy desmotivador. eh, pero ahí es donde es tan importante la unión del equipo, que funcione, que si uno se cae,
el resto lo pueda levantar, y si se caen todos, nos pasaba todo el tiempo, salíamos desmotivados y hacíamos catarsis, y bueno, y planteábamos el problema y tratamos de darle la vuelta, como ahora que la vuelta fue cambiar el formato. O sea, que las cosas malas trajeron sus cosas buenas también. Así fue como que uno va encontrando un equilibrio. Cuando se desequilibran las cosas, volvemos a plantear las cosas, cartas sobre la mesa, mesa sobre las cartas, y le damos un giro. Hace un rato, Eh, a ver, Andrew, no, Lola. hace un rato mencionábamos esto de que tuvimos que conocernos y aprender un poco qué teníamos en común para hacer el programa. Y la otra cara es esta, la que vos venís contando, Sole. No siempre coordinamos, no siempre nos llevamos bien, no siempre coincidimos. La mayor parte del tiempo nos odiamos, la mayor parte del tiempo no lo soporto. Pero justamente son cosas que vienen con cualquier proyecto grupal, tanto como lo negativo que venimos mencionando, como lo positivo, que esto de hacerlo de uno es imposible. Es el combo. Sí, te Sí, lo lleva el paquete completo, con lo bueno y lo malo. Claro. Es sí, no como, todo es color de rosa. Ustedes es los un ven así, pero compromiso. Mm, Yo cuando en una época tenía una banda, hace 1000 años, eh, el cantante de la banda decía esto, que la banda era como una relación o como una familia. Y es así, o sea, vos generás un compromiso con un proyecto, y obviamente tenés que tener en cuenta cuánto le pones, cuánto esfuerzo le estás dispuesto a darle. sí, Si Es es que es amor de justamente eso. verdad o no lo Es es. una relación entre personas. Es Sí, sí. eso. Es como todo. tal cual. A sí, veces hay cortocircuito. Y hemos como tenido ahora. podemos mencionar, hemos tenido un par de crisis la temporada anterior que arrancó medio, que por ahí afuera no se dio, pero arrancó medio para atrás en el sentido creativo, como que no coincidíamos, no encontrábamos bien qué era lo que nos divertía. Sí, verdad. Y después hemos tenido alguna charla, me acuerdo, en un Sentíamos, bar. sí, Sí, llegamos a un punto en que sentíamos que lo estábamos haciendo simplemente por hacer, y no, como que ya no lo estábamos disfrutando. O sea, cada uno tiene sus cosas que hacer en el día a día, el trabajo, el estudio, qué sé yo, y no está bueno tener un proyecto que te implique más trabajo si no hay diversión. sí, Entonces, Claro, bueno, porque llegó a ese punto. siempre lo metemos como algo que disfrutáramos y que lo hiciéramos por gusto y no por obligación. Bueno, y bueno, la facultad vos la elegiste, gusto y todo, pero hay cosas que a veces las haces más que porque las tenés que hacer que porque te gusta y todo. Y esto no era así, no era como lo habíamos proyectado o encarado para nosotros. Para nosotros era algo que lo disfrutáramos, que nos gustara. Y bueno, tuvimos un par de crisis que de hecho, quería hacer un otro de color respecto a lo que dijo Sole sobre el tema de que a veces hacíamos catarsis cuando todos nos caíamos, que de hecho de ahí surgió, que estuvo un tiempo, una sección que era Tusarsis, donde hacíamos catarsis nosotros, y también invitábamos a nuestros oyentes y seguidores de Instagram a hacer catarsis con nosotros, a charlar, a contar. es una sección Así que bueno, excelente, es una como que sección de esa excelente, crisis tiene que volver. creativa salió una sección nueva Sí, también. sí. Sí. Y de esto, bueno, justamente eso fue un aspecto positivo, porque nos llevamos bastantes cosas lindas de lo que fue ser radio, de lo que fue ser un programa de radio. eh, y nosotros, no sé si es eh, la categoría exacta de lo que era nuestro programa, pero por ahí uno de los fuertes era la entrevista. Capaz que podríamos decir que era un programa de entrevista. Y fue con esto que conocimos a un montón de gente. Muchísima gente pasó por nuestro programa, no solo Sí. artistas, sino gente del medio. Y de cada uno nos fuimos llevando un poquito. Cada uno nos iba compartiendo, porque además en las entrevistas nosotros los trabajábamos de manera que comenzábamos del principio de la vida artística Claro. del personaje y lo La íbamos biografía. llevando, claro, lo íbamos ¿Cómo llevando hasta la había, actualidad. cómo se había metido en hacer lo que hacía, digamos? Cómo se había metido y cómo había llegado y con qué se encontró. Entonces, claro, no era solo enseñarle a la audiencia, sino nosotros fuimos tomando un poquito de estas cosas. Mucha gente, mucha gente buena, mucha gente que era, digamos, solidaria en el sentido de compartirte lo que conoce. Eh, no, no falta decir que Rosario está llena de talento, digamos, sin decirlo a la ligera. Hay De muchísima todos gente los puntos de moviéndose, vista.
claro, a nivel cultural y se ve es eso, que se comparte mucho, digamos. Sí, algo que quiero destacar es los invitados que siempre hemos tenido. La verdad que son todos muy copados, fueron muy humildes, siempre muy abiertos, siempre muy prestados para todo. Y en cuanto a eso que vos decías que la entrevista era algo fuerte o como la parte principal del programa, cuando yo hablaba con gente que no me había escuchado antes y por ahí escuchaba el primer programa o no escuchaba así medio suelto, se pensaba que era un programa de entrevistas en sí. Porque era le dábamos tanta centralidad a la Sí, entrevista que parecía que era un programa de entrevista, pero en realidad era un programa que tenía varias cosas. Era un Que eso un poco magazine. lo fuimos, Mm. claro, eso lo fuimos mechando un poco y creo que a lo último, la última temporada le encontramos un poco la vuelta de hacer un surtidito de todo y mostrar todo lo que teníamos. Pero yo al creo principio es verdad. que pues en las redes sociales le dábamos mucho, hacíamos publicaciones de quién iba a ser el entrevistado, entonces como si uno no llegaba a escuchar, veías eso nomás y te quedabas con esa idea nomás, pero si lo escuchabas, te dabas cuenta de hecho, la gente que nos escuchaba eh, nos han dicho que las entrevistas no eran de las más entretenidas. Está bien, sí. Ahí aprendimos que no había que hacerla muy larga tampoco. Sí, pero no podíamos, no, se nos va Nos el tiempo, gustaban las entrevistas. es así. Se nos va el tiempo, Sí, justamente. porque Nos pasa ahora, además, nos pasa ahora, nos pasaba antes. Mm. como decíamos antes, que fuimos mutando bueno, no mutando, sino madurando el hecho de que el enfoque que le queríamos dar al programa. Muchas veces en las entrevistas la pregunta era, como decía Sole, le preguntamos cómo llegan hasta ahí para que el que escucha y le interesa el tema que se relacione, porque no invitábamos solo, no sé, artistas a nivel musical, invitábamos emprendedores, artistas desde drag queens hasta DJs, de todo, lo hacemos bien variado porque nos gustaba mostrar un poco de todo lo que hay en la ciudad. La Y cultura era una forma rosarina. de invitarlos a que escucharan a alguien que logró llegar a la meta que se puso, cómo hizo y que pasó por obstáculos y cómo lo superó como para impulsarlos, invitarlos a que intenten, porque si no después uno se arrepiente. Ah, Bueno, pero Sí, 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 es que hablando esa de era la eso, idea. como les decía Gonza, conocimos un montón de gente y fue muy lindo, porque hasta ahí hay gente que nosotros no nos conocían y nos recomendaban entrevistar, y fue muy lindo porque el ambiente artístico rosario no solo es enorme, hay un montón de todo, sino que hay gente muy linda y aparte a la hora de hacer las entrevistas, como dijeron antes, investigamos mucho y lo tomamos muy en serio. Y era muy lindo el cariño que recibíamos también de las personas que entrevistábamos, de decir, Sí, de valorar que notaran que nos habíamos puesto a estudiar sí. antes de entrevistar a alguien y cómo valoraban eso. Para nosotros era muy satisfactorio y además el hecho de cómo valoraban el espacio, porque no era como que vos lo buscabas y era como, ay, bueno, no, les re gustaba, se recopaban, lo agradecían un montón y eso es como muy lindo, sobre todo para gente que recién empieza. Había muchos que decíamos, mira que nosotros no tenemos nada que ver con la radio, pues les contamos esto que hoy le estamos contando a ustedes y era muy valorado el hecho de decir, bueno, gracias igualmente por invitarme, está buenísimo, y eso era también una satisfacción para Ten- nosotros. Teníamos buenas devoluciones de parte de ellos mismos. Sí, sí. Sí, 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 de hecho creo que era una de las cosas más satisfactorias que teníamos cuando terminamos un programa. Nos íbamos con esa sensación no De hacer un sé, o sea, esa aporte. persona se iba feliz, como que se había, no sé, le había pasado bien, o no sé, se sintió nos Vivo. cómodo, dábamos cómodo energía con la persona. mutuamente, digamos. Mm, Eso y claro, además los millones que ganábamos nosotros en la radio. Ah, sí. Yo era me compré una a lo casa. más. Bueno, pero antes de hablarle del mundo radial, también otra pregunta que estuvimos haciendo fue, justo, bueno, estamos hablando de todo el nivel cultural que hay en Rosario, y les preguntamos a nuestros seguidores de Instagram qué creen al respecto de la radio con lo cultural, si creen que los programas independientes en la radio tienen valor cultural o no, y la amplia mayoría cree que los programas independientes son importantes a nivel cultural. Reci han votado. Sí. No desarrollaron la respuesta, ninguno, así que ninguna prueba. ¿Ustedes qué Yo no piensan? los quise mandar al frente, fue Sole. ¿Qué piensan respecto a esa pregunta? Y acá hay muy poca difusión. Entonces, cuando surge un programa como el nuestro, fue que nosotros descubrimos lo agradecido que estaba la gente. En realidad fue así que descubrimos que había poca difusión, porque cuando llegamos al entrevistado nos decían, che, hay poca difusión. O sea, no es más directo que eso, digamos. Pero en lo cultural
para mí todo lo que es cultural sale de los márgenes. Así que yo no creo que un factor cultural nazca de una radio FM o popular. Sí, puede ser una FM, pero no popular. Me refiero, desde mi punto de vista, la cultura nace de lo independiente. Sí, Capaz que por eso también puede hubo ser. tanto reci. Mm. Y siendo un poco más a lo que aprendimos en la radio, del ambiente, del medio de la radio. Bueno, algo que aprendimos es que hay muchas radios online, que yo no conocía, no sabía, yo pensé que eran 2 o 3 nomás que había en Rosario, y hay muchísimas radios. Prácticamente hay una radio por cuadra. Bueno, no sé si tantas por radio, Hay pero... tantas. No, bueno, pero por barrio seguro hay una radio online. Eso seguro, en Pero Rosario. pregunto primero porque, viste, yo aún así siento que todavía no conozco nada, pero me acuerdo de cuando nos tuvimos que ir de Underbox, no sabíamos a qué radio ir porque no había radios online, no encontrábamos. En Por eso realidad sí pregunto. hay, pero no las conocemos, es el tema. Y es por parte de lo que veníamos hablando, que no tienen mucha difusión. Pero creo que en parte esa poca difusión es porque la mayoría son radios independientes, como vos decías, Sole, y no tienen capital y no tienen la posibilidad de mostrarse publicitariamente. O sea, se manejan más en el marketing buzz, sería en el boca a boca, Claro, lo capaz que conoce un uno amigo de nunca un amigo de un llegaba amigo. Sí, Claro. a Facebook. De hecho, así como radios online conocidas eran 3, entonces nosotros creíamos que había poco y no encontrábamos Claro. nada. Pero como dijo Barto, después vos Claro. encontrabas que Pulta había una radio que era un lugar medio turbio capaz, pero había. Bueno, sí, después hay que ver cómo era la radio, pero yo prácticamente una vez por semana conozco una radio nueva, Mm. Y después están las radios mínimo. comunales, así que sí, debe haber un montón. Vale. Sí, sí, hay muchísimas radios. sí, de hecho lo preguntamos en Instagram si creían que hubo una buena difusión respecto a las radios online que hay en la ciudad. Y si bien hubo un casi empate entre que escucharon hablar de algunas y qué es eso, ganó qué es eso. Pero sí estuvo muy peleado igual, ¿eh? ¿Qué es eso? Pero realmente es casi Eso la mitad de la tenés que gente decir cómo se lee. son que no conoce, que cree que la difusión es re poca. Y también Claro, eso se vio reflejado en otra pregunta que hicimos, que fue, eh, ¿cuánto crees que conoces sobre los espacios reales que sean de nuestra ciudad? Y también, en un promedio de toda la gente que contó, que es más o menos claramente la misma que contestó la pregunta anterior, un 40% como promedio es lo que conocen todos. Igual obviamente cada persona Lo varía, que había gente siente que que ponía conoce. nada y gente que ponía 100, pero un 40 es un promedio entre todos. Así que claro. Para los si que se vio no, reflejado en ambas preguntas, para están los, relacionadas. claro, para los que no conocen, viste, las radios online se manejan todas muy parecido. Primero que son mucho más baratas que la radio de aire, y se maneja en el sentido en que uno paga el espacio de aire a la radio. O sea, nosotros pagamos mensualmente para estar 8 horas mensuales al aire. Y eso es casi lo único que sostiene la radio. Medio que no se piensa tanto en publicidad, o se la busca, pero no se la encuentra tan fácil como si fueras una radio de aire. Y no se sponsorea mucho en Rosario. Está más la costumbre, más implementada la costumbre del canje, y mucho no te ayuda a mantener un proyecto así. Claro, lo que pasa es que es eso, una radio se nutre justamente del capital que gana de la publicidad. Pero la publicidad por lo general se la llevan las radios que están en la frecuencia modulada o en la AM, Tal que cual. son las que están seguro en la radio. Las que son online quedan como muy libradas en el aire, sueltas, entonces no son muy publicitadas, no confía mucho el empresario en sí para promocionar ni para poner capital. Por eso tampoco tienen mucha ganancia en publicidad y por eso también tienen que cobrar a los programas que van. Que, ojo, esto pasa también en las privadas, en las radios, en las FM también te cobran por el espacio. Sí, sí. Sí, nada más que el aire es mucho más caro justamente por todo eso que estás diciendo. Pero también es mucho más Es más libre fácil. la radio online, como hay menos, podés decir lo que quieras, digamos, tenés menos control. Igual eso que dijeron, yo no lo sabía hasta que nos metimos. Para mí yo pensaba que si vos hacías un programa de radio, en realidad la radio te estaba pagando a vos porque vos estabas haciendo contenido y ellos se encargaban
de la publicidad. O sea, yo siempre lo pensé al revés, incluso hoy en día no sé si lo entiendo, no encuentro el sentido, porque uno, además de que tiene que hacer contenido semanalmente o diariamente, depende de cómo sea el programa, además tiene que estar buscando publicidad para pagar el espacio, porque si no va de tu bolsillo, si no, o sea, ¿de dónde viene el ingreso? Es Tal que eso cual. en Nunca realidad lo... pasa. Pasa, pero pasa en los programas, en las radios más importantes, en los horarios más importantes, y a personas ya realmente con carrera, trayectoria, o reconocida, o famosos. A esa gente sí le pagan por hacer radio. Pero después la mayoría de los periodistas o los no periodistas en realidad no ganan. No sé si viven de hacer radio. Y si está todo el día encerrado en una radio, yo supongo que sí, sino ¿dónde tiene ingreso? Pero el ingreso viene de ahí, de la publicidad. El tema es encontrar la publicidad. Y como decíamos, en Rosario se acostumbra mucho a lo que es el canje. Eh, y incluso cuando en Planeta creo que también se manejaba así, cuando uno hacía una entrevista, se negociaba un canje de entradas para ir a ese recital o para ir a esa obra de teatro. No, o Sorteaban. sea, Mm. claro. Entonces Claro, como que ahí también. agarras un poco de publicidad. Pero- Igual nosotros nunca usamos ese medio como el objetivo de si lo entrevistamos a tal para ver si podemos meternos en su recital. Nosotros lo hacíamos porque teníamos ganas de visualizar a esa persona y de conocerla. Es Y más, demostrar lo que hace. nos han invitado Muchas y nunca veces fuimos. sí íbamos, Las pero no, propuestas no no por, llovían. no por mala leche, porque por ahí no coincidíamos o no podíamos. Y bueno, muchas veces sorteábamos a veces las entradas o los CDs para las personas que nos escuchaban. Sí, Somos siempre solidarios, no nos guardamos ni. Y Somos transparentes. el contenido independiente en la ciudad, viste, como que comparte muchas temáticas también. Eso fue una cosa que aprendimos. mm, Eh, Muchísimos, si no la mayoría de los programas comparten la misma idea de defender el consumo de la escena artística local. Y bueno, cada uno defender de su punto de vista y difundir con su impronta, digamos, eh, Sí, esta defensa, pero todos casi apuntan a lo mismo, claro. como Es la que bandera de lo independiente. es la bandera de lo independiente, tal cual. Mm, Sí, de hecho, en la escena, si hablamos solo estrictamente por ahí de lo musical, es lo que tenemos en Rosario es súper enorme y muy ramificada. Tenés desde cumbia hasta heavy metal. Hay muchísimo para escuchar Mucho de nicho. acá, de nuestro, un montón de géneros. Y si bien cada uno tiene su nicho respecto al género musical, bueno, habrán visto, se han armado varios festivales de música con bandas de acá y que es algo que lo organizan y lo difunden las propias integrantes de las bandas. Hay As- una ayuda, Sí, sí. hay Acerca todo de un cruce para impulsar lo local entre las mismas personas. acerca de la escena local, hay muchísimo para decir, que tengo ganas de hacer otro programa específicamente Sí, sobre eso. Mm. para abordarlo más de lleno. Porque también tenemos muchas cosas interesantes que decir sobre ese aspecto. Y yendo hacia las malas y buenas experiencias de las bueno, no radios. todo fue color de rosa. Hasta Mm. ahora todo era lindo, todo, ay, qué lindo, qué felices que somos. Pero también nos han pasado cosas que no nos han gustado tanto, o cosas que nos sorprendieron, como por ejemplo en nuestra primera temporada en Underbox, en nuestra primer radio, Mm. la que nos vio nacer y Nuestra. nos vio lanzarnos al estrellato, pero Mm. en un momento parece que hubo una especie de bajada de línea del dueño de la radio, del jefe de la dueña en realidad, que era Matilde. Y bueno, de un día para el otro, primero pasaron de tirarnos arriba en un ático así medio abandonado, nos tiraron dos micrófonos y que hablemos. Nosotros como que dijimos, bueno, ahí en ese momento la mayoría de los programas se habían ido, ya como que se habían dado cuenta de todo, pero nosotros como que éramos un poco todavía medio inocentones y dijimos, bueno, ya algo se va a solucionar, Es ya van a hacer que, un estudio bueno. Lo del es que nos ático era habían dicho real, eso, era un que ático posta, digo. Era un Sí, sí, espacio nos sí, y habían real, no eran dos era un dicho que espacio real. micrófonos. se estaba armando un estudio nuevo, que lo vimos y era hermoso, y entonces era una cuestión de esperar, queríamos esperar para estar nos imaginábamos en ese estudio que era re lindo. Hasta que nos dimos cuenta que no, en realidad
era una mentira que en cualquier momento se iba a caer, pero nosotros la queríamos seguir creyendo. Sí, no sé si Sí. era mentira, Sí, pero no sé si pasaron era una cosas mentira, raras. pero sé que había, Mm. claro, había temas de comunicación respecto de quizás Pasa que, los jefes con nosotros y entre las partes, digamos, que manejaban lo que era la radio y el espacio físico. Ahí hubo temas que nosotros no nos enteramos, pero bueno, sí pasó esto de que, bueno, en la marcha nos enteramos del cambio de locación de la radio y después de que la radio al principio era por un tiempo que no iba a seguir. Así que por ahí era pasa un tema que en más de realidad comunicación. nos generaron unas falsas expectativas. Nunca nos dijeron de frente, che, váyanse o listo, se cortó, no hay más programa. Sino que nunca dijeron nada y quedó como que iba a haber un estudio y en algún futuro íbamos a estar en una radio, qué sé yo. Y por eso, en realidad nosotros nos quedamos por eso, pero quedamos medio en el limbo. Pero nunca se nos Claro. confirmó nada, nunca se nos dijo nada de frente. A ver, Ah, De hecho, Sí, nunca se nos dijo nada. lo que queríamos decir con esto que nos pasó es más bien que eh, no deja de ser un negocio la radio y Sí. que nosotros teníamos una esperanza de que pensábamos que teníamos una especie de apadrinamiento de la radio hacia nosotros, porque así fue, o sea, ellos nos ayudaron un montón eh, y aprendimos un montón en ese lugar. Y pensábamos que iban a pasar cosas re lindas y por eso que nos aferramos a eso. Pero estaba esa cosa atrás, que era un negocio y bueno, y que el negocio se estaba cayendo y que nosotros, mientras más nos pudieran retener, mejor para ellos. Es así, eso fue lo que pasó. y de ahí Bueno, y ahí hicimos tomamos la el salto. decisión. Sí, ahí fue Agarramos a una Arturo con semana, nosotros. fueron casi 2 semanas que no, o tres, que no coincidíamos qué era lo que queríamos hacer, si irnos a YouTube, que era una posibilidad, y en otra radio, y junto con Leo, que tenía el contacto, decidimos hacer el salto a Planeta. Que Planeta había sido la Cabezón. primera opción, Planeta. Estaba Y entre Planeta y siempre, Underbox. siempre habíamos tenido la idea, yo lo había escuchado muchas veces hablar y siempre imaginé que estuviéramos ahí, pero claro, yo tampoco conocía mucho de lo que era realmente Planeta. Y cuando Lo fuimos Y, a que era Planeta, Planeta. y estuvo muy bueno cuando hablamos, cuando nos encontramos y, o sea, la radio se manejaba de una forma completamente diferente a Underbox. Todo era mucho más libre, nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos, no había ningún jefe, o sea, que cada programa se encargaba de su programa o sea, manejate como quieras, digamos. Y Planeta ya tenía una especie de popularidad también porque estaba en el nicho que nosotros buscábamos, ya tenía 10 años de trayectoria, ahora no sé cuántos deben ser, 13 capaz. Eh, ¿Qué? ¿Dijeron algo? no, no, Ah, bueno, justamente eso, que tenía mucha te estábamos trayectoria y mucha escuchando llegada. atentamente. Bueno, tenía mucha ¿cómo? llegada porque era de organizar muchos eventos, Era Claro. multiplataforma también. Estaban en donde nos queríamos meter. tal cual. Ujú. Sí. Simple y Pero directo. Pero, o sea, tenía otras cuestiones también, porque cuando había problemas o se precisaba más difusión de algo, lo que sea, es como que nunca había dónde eh, ir a golpear la puerta, como usted dice. Y eso era un problema, no había roles asignados en una radio, si bien, o sea, no nosotros conocíamos muy bien cómo era nuestro proyecto y pensábamos que la radio se manejaba de una forma similar, pero macro. Y no era así, no había alguien encargado de las redes sociales, no había alguien encargado de, no sé, la técnica, todos sabían un poquito de todo y todos podían hacer uso de todo. Y bueno, las cosas es que no nos terminamos sintiendo cómodos, hasta el final sentíamos que no la radio no hacía difusión de los programas de radio, que era la principal fuente de ingresos. Y nos sentíamos un poco dejados Sí, yo creo no sé cómo decirlo. que no se, la radio no estaba unificada, en el sentido que era tan libre que cada programa estaba en la suya Claro, y echado a su suerte. En ese claro, sentido, Planeta era como que la radio Planeta estaba separada de sus programas y hubo un intento Es unificar, que hubo era un conjunto de programas, Planeta en sí. sí, Es un conjunto de programas. era un paquete de programas, pero Planeta hacía la suya con sus notas. em, Ah, sí, eso también. Y igual quisieron junto con los programas
Eso fue muy bueno porque hicimos muchas reuniones para unificar y a partir de ahí avanzó un poco el tema. Sí, sí, yo ahora que lo dijeron así, me acuerdo de que veníamos de Underbox con esta idea de hacer cruces entre los programas. Nosotros o sea, hablábamos bien del programa que venía o de tal día y ese programa también nos aconsejaban a nosotros. Entonces estábamos acostumbrados, teníamos esa costumbre. Y en Planeta no sabíamos cuáles eran los otros programas, básicamente. No nos conocíamos, no nos cruzábamos. Y estas reuniones últimas estuvieron buenas porque al fin podríamos ver las caras de la gente con la que estábamos trabajando. De los colegas. Sí. Pero Los bueno, compañeros. en fin, la cuestión es que en realidad nosotros somos muy ambiciosos. Yo creo que eso es la clave, porque no nos quedamos en el molde, ya habíamos aprendido a no quedarnos en el molde y a movernos rápido. Y nada, como cuando vimos que esto no estaba avanzando a la velocidad que nosotros queríamos, eh, simplemente aprovechamos este tema de la cuarentena para incursionar en estos nuevos formatos de Sí. podcast. Vale la pena aclarar esto, a modo paréntesis. Planeta ahora organizó, se hizo como una especie de crowdfunding, como hace la radio Futurock, que era el objetivo que quisimos nosotros conseguir mientras estábamos ahí y no se pudo dar. Pero bueno, ahora estamos en la nuestra. Somos más libres que antes. Este, Sí, uno, en Underbox había como una dirección, digamos, cierta dirección, pero era diferente a lo que nos encontramos en Planeta y bueno, notamos esas diferencias y había cosas que queríamos que no encontramos en ninguno de los dos lugares y bueno, las fuimos buscando por nosotros mismos. ahora somos nuestros Está propios bueno jefes. cuando uno hace un proyecto encontrar un lugar donde se encuentre, te sientas Sí, cómodo en muchos aspectos y solamente hay mucha gente que, bueno, ahora ya Andros no está como radio, pero que se debe haber sentido cómoda y hay gente que se siente cómoda en Planeta porque creo que cada uno tiene sus preferencias a la hora de cómo llevar adelante un proyecto y cada persona lo maneja distinto. Entonces es está toda una bueno que cuestión. no sentirse obligado a estar a manejar un proyecto de una forma con la que no está de acuerdo o está cómodo y está bueno eh, en cierta forma buscar su forma o cómo prefiere hacerlo y seguir por ahí. Esto es una cuestión simplemente del objetivo que nosotros teníamos. Nosotros siempre tuvimos un objetivo bastante marcado y, y veíamos que no lo estábamos, ya habíamos llegado a nuestro tope. O sea, nos nutrimos de todo lo que nos teníamos que nutrir del planeta, nos acercamos un montón a lo que nos queríamos acercar y cuando vimos que queríamos seguir creciendo y no podíamos, bueno, era momento de pasar a otra cosa. Lo que dice Andrew está bueno porque el ambiente de Planeta está bueno para comenzar un proyecto y empezar a conocer. Pero bueno, todo proyecto tiene sus fases. Tiene Y su bueno, hay que fase. aprender de Sí, cada tiene una. como paradas. Primero, nuestra primera parada fue Underbox, sentimos que cumplimos ciclo, o nos obligaron a sentir que cumplimos ciclo, fuimos a Planeta, conocimos un montón de gente, una nueva forma de organizarse, cosas distintas, y cumplimos un ciclo y ahora empezó nuestro ciclo con YouTube. ¿Cuánto durará? ¿Cuánto sentiremos que nos durará este ciclo? Lo veremos próximamente. Y ahora una cosa que lo resaltamos siempre en realidad, una persona a la que tengo mucho cariño, que es Jonathan Gómez, que está ahí escuchándonos, él es Nuestro locutor, un gran productor apoyo Sí, ninguno de los número mencionados uno. ha fallecido. fue un gran Aclaración. apoyo del principio. Fue Johnny más o menos el que nos ordenó todo el programa y no lo decimos a la ligera. Fue En el que nos Underbox. explicó cómo funciona en Underbox. Fue el que nos explicó cómo se organiza un programa, qué necesitábamos, qué elementos. Le pedíamos todo el tiempo feedback, nos hacía correcciones en cómo hablábamos, que yo nunca aprendí, sigo comiéndome todas las S. Yo tampoco. Y gracias a Maldición. él, Johnny, que hemos fallado. bueno, así que esto es el pequeño espacio de agradecimiento a Jonathan Gómez que nos escucha allá arriba. Antes de Ah, pasar No al viene cierre, porque es que él ya está arriba. antes de Él es pasar un grande. al cierre del programa, algunas conclusiones, como para cerrar la idea. ¿Qué fue lo que aprendimos? Adelante, el Yo que creo que quiera. encarar un proyecto no es por No me diste tiempo a obligación. pensar nada. Claro,
No, yo creo que el tema de llevar adelante un proyecto totalmente distinto a lo que va. Personalmente, yo en mi vida pensé que iba a poner a hacer radio. Chicos, yo en mi vida pensé que iba a estar en YouTube, pero qué sé Posta. yo. Y conocer personas por ahí somos muy distintas en muchos aspectos. Coincidimos en uno y hicimos un programa, chicos, es un montón. Hicimos a 4 personas. 3 ya son multitud, imagínense 4 haciendo un proyecto, consiguiendo una idea y en un objetivo. Es un montón. Y que está buenísimo. Porque creo que es parte a nivel profesional, porque, bueno, muchos vamos a tener que trabajar en grupos de personas. Y está muy bueno a nivel personal y generar el hecho de poder trabajar en grupo de una forma armoniosa, eh, de disfrutarlo. Y bueno, más que nada encargando un proyecto que es todo nuevo. Sí, gracias. Yo sé que me quemé más, Barto, en el fondo. Creo que eso fue algo de lo más importante a nivel personal, el enriquecimiento como persona, Sí, yo estoy de acuerdo. de mi punto de vista. Ujú. Una cosa que Sí, me llevo es que el significado de lo que uno está haciendo puede ir cambiando durante la marcha. De vuelta, lo que era el nombre del programa, después uno se arrepiente y va más a lo que era lo que era la joda, lo que era el arrepentirse por alguna noche de estar en pedo, no sé, el programa iba apuntado a Excesos. Posta. eso en principio. Y después lo transformamos, y así como transformamos el nombre, fue transformándose la marca, fue transformándose la identidad del programa y se transformó aún más eh, hacer para no arrepentirse quizá. sí, que si lo Exacto. pensás, cuando en el origen del nombre fue meramente eso, o sea, era anotar el nombre, porque si no después uno se arrepiente, hacerlo para no arrepentirse. Claro, a la hora De de una. buscar el nombre, volviendo a el primer punto de todo el programa, que era el nombre, fue como una tormenta de ideas y todos decíamos lo que se nos ocurría y lo íbamos anotando. Hasta que, no sé, creo que fui yo, pero no me acuerdo, una de las chicas, estaba Sole, bueno, Pili, que también lo mencionaron, dijo, bueno, anoten, porque estamos tirando al aire y dijimos, bueno, anoten porque después uno, pues nos vamos a olvidar y Sí, después uno se yo arrepiente. anotaba Entre porque yo, quedó, uno se arrepiente. no fue así, Yo tengo ese recuerdo. no Sí, fue qué así. Como sí, conveniente. anótenlo, porque después Bueno, nos yo olvidamos. quiero Sí, hablar yo dale, ahora. sí, Quiero dale, decir dale. algo. Yo noto que Interrumpilo. en ustedes tres, yo noté un cambio enorme, enorme, pero para bien, en estas 3 temporadas que vamos teniendo. Bueno, ahora en YouTube medio difícil, todavía no lo analicé, pero en la radio en sí, yo, por ejemplo, Gonza se queja de cómo habla. Para mí Gonza es el que mejor habla. De todos nosotros, para mí el que mejor habla. Habla bien, tiene una buena ¿Qué estás dialéctica. diciendo de mí? ¿Yo hablo No, no, mal? no. No, pero él dice, no, que me como las S, que hablo mal. Él para mí habla muy bien. O sea, mejoró muchísimo de la primera vez que le escuché hablar. Ahora, o me acostumbré o habla muy bien. Pero después Sole también. Sole que decía que tenía la voz baja, que no sabía si se iba a animar. Habla bien. ¿Cuándo dije eso? Y Si yo tiré la idea del proyecto. Andrew también, que decía que no sabía si se iba a Inventá. animar a hacer un programa de radio. Andrew para mí es la que más creció de todas. Sí, que dice, ay chico, me trabo. Ahora hace todo de Estuve comiendo corrido. Danonino. Ah, Estuve eso sí, comiendo mucho pero eso sí. Danonino y ¿Cómo? crecí. No, que estuve comiendo mucho Danonino, por eso crecí un montón. Gracias, Barto, por notarlo. No, no, pero además muy libre, estás como re liviana, estás muy fresca, ¿entendés? Antes era todo como muy duro, muy trabado, muy estructurado. Es como que ya le agarraste la onda, ya la tienen clara. La verdad Soy yo fresca en porque... los tres. No, pero bueno, Sí, gracias por... yo creo que igualmente le agarramos la vuelta rápido, porque los primeros programas cuando arrancamos estábamos durísimos todos, pero en muy poco tiempo la gente que nos escuchaba nos decía, che, se renota la diferencia, cómo cambiaron, cómo se soltaron. Y, y un poco nos pasó acá en este nuevo formato, nos pasó al principio que estábamos re duros, porque es otra cosa que se te vea la cara, los gestos, todo. No Y yo entendíamos creo que hoy nada. en día nos soltamos tanto que, mira, te hacemos un programa de 1 hora, así, En porque se tres, nos va el tiempo en casi volando. 4. Y Bueno, con eso nos despedimos. Hasta Y la con eso nos próxima. despedimos. No se pierdan el próximo programa, pero antes, si les gustó y quieren saber cuándo subimos videos, suscríbanse. Si quieren enterarse, denle a la campanita, dejen sus comentarios en la caja de comentarios. Y si les gustó, denle like. Y si no les gustó, no denle dislike porque no nos sirve. Y Este, si quieren Y hay incursionar un poco en nuestro pasado de radio,
todos nuestros programas están en Mixcloud, búsquenlo como Después Uno Se Arrepiente. Y en YouTube están cargadas todas las entrevistas de la primera temporada. Y nos falta la de la segunda. Pero bueno. Bueno, Pero próximamente. los links a todo Mixcloud y todas las redes sociales están en la caja de descripción, no sé, en la descripción, que fuera. Hasta el próximo programa, no se lo pierdan, porque si no ya saben, Porque si no- después, si no, Uno uno se se arrepiente. 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 Chao, chao. Prometemos que próximamente vamos a tener más organización para decirlo. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao.